gloria a Dios. Sean todos bienvenidos en esta tarde noche de miércoles. Creemos por la gracia y la misericordia de Dios que estamos aquí por ella y no estamos por nuestras propias fuerzas. Así es que sean todos bienvenidos y también le damos la bienvenida a todos aquellos hermanos y amigos que nos están viendo a través de esta transmisión. Así es que vamos a la palabra del Señor. Le hemos adorado a través de la adoración, lo que es la alabanza, a través de la siembra, la ofrenda, y también hoy seguimos alabándole a través de la palabra, y que el Espíritu Santo en esta noche nos lleve de la palabra del oído al corazón. Oramos. Padre, te damos la gloria, te damos el honor, la honra y la alabanza, Señor. Tú eres un Dios santo, 3 veces santo, un Dios perfecto, un Dios que no comete errores. Eres el Dios todopoderoso. Y hoy en esta noche, Señor, estamos aquí por tu gracia, por tu misericordia, porque tú eres bueno. Y yo te ruego en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo en esta noche, la palabra que será expuesta, Señor, al oído, al corazón de cada oyente, el Espíritu Santo la lleve del oído al corazón y sea encarnada ahí para vivir la palabra y vivir en ese avivamiento espiritual, porque el avivamiento espiritual viene a través de la palabra, de la oración, de la relación continua que tenemos contigo, Señor, todos los días. Bendice, Señor, a tu pueblo como siempre lo haces. Y yo te ruego por aquellos que están en sus trabajos, por aquellos que están, Señor, en alguna enfermedad, Señor, en sus hogares. Y yo te ruego en el nombre de Jesús que tu gracia esté obrando, Señor, conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice conforme a su propósito. Y el propósito en esta noche de la palabra de Dios es decirnos que Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros, y que todo lo que sucede en nuestras vidas no es un accidente, no es una casualidad, sino que todo aquello contribuye a un plan de Dios que es perfecto. El día miércoles, en la primera parte de la serie Los atributos de Dios, vimos como tema la singularidad de Dios, donde hablábamos que Dios es uno en 3 personas y que no hay otro Dios poderoso, 3 veces santo, como Jehová Dios. Y no hay otros dioses en el cual podamos decir que es más que al Dios a quien nosotros adoramos y servimos, Jehová de los ejércitos. Entonces, la singularidad de Dios vimos hace 8 días. Y también hablábamos que Dios, como Dios único, es un Dios invisible, que no lo podemos ver. ¿Por qué? Porque Él es espíritu. Es un Dios sin igual. Y decíamos que Dios tiene poder absoluto sobre todas las cosas, y que como Dios que es Él está presente en todas partes. O sea, Él es omnisciente. Y hoy en la segunda parte veremos como tema los decretos de Dios. Empezamos con una pregunta, y la pregunta es: ¿qué son los decretos de Dios? De acuerdo a la Biblia, dice que los decretos de Dios son decisiones y planes que el mismo Dios ha establecido desde la eternidad.
y que estos decretos son eternos, es decir, no tienen fin, no cambian, son fijos y son seguros. Por eso cada individuo tiene un propósito de parte de Dios. Cada persona vive un propósito, camina en un propósito de acuerdo a como Dios le dio tal propósito. Los decretos de Dios son soberanos, es decir, no están sujetos a la voluntad humana ni a ninguna otra autoridad. Los decretos de Dios se basan en su omnisciencia, se basa en su conocimiento que es perfecto y es completo de todas las cosas. O sea, Dios no ignora nada, Dios lo sabe todo. Y por tal razón, como hijos de Él, debemos estar seguros en las promesas de Dios, porque Dios, Él no cambia, Él es el mismo. La Biblia dice que los decretos de Dios nos recuerdan que Dios es el Señor y es el Rey del universo. Dios. Los decretos de Dios nos aseguran que Él, o sea, Dios, está trabajando en todas las cosas para nuestro bien. Estos decretos nos invitan a confiar en su plan, a confiar en su propósito para nuestras vidas. Pero escuche bien esto. Dios está trabajando en todas las cosas para nuestro bien. ¿Cuáles cosas? Podemos mencionar muchas cosas que pasan en nuestras vidas. Tribulación, enfermedad, pobreza y cuántas cosas más. Todas esas cosas, dice que están sucediendo en nuestras vidas, Dios está trabajando a través de ellas para nuestro bien. No es para destruirnos, es para nuestro bien, es para forjar nuestro carácter. Muchas veces es para sacarnos de la comodidad donde estamos. A veces nos sentimos tan bien en un lugar que pensamos que ya lo es todo. Pero según la palabra de Dios dice que no. Entonces Dios permite ciertas situaciones para sacarnos de ahí y forjar nuestro carácter para que el propósito, conforme fuimos llamados, se lleve a cabo. Entonces todos estos decretos nos invitan a confiar en su plan, a confiar en su propósito para nuestras vidas. El decreto de Dios dice que su propósito o determinación con respecto a las cosas del futuro. Cuando hablamos de los decretos de Dios, en cada decreto, en cada cosa dicha por Él, está establecido un propósito. Está una determinación de lo que se hará, aunque muchas veces no lo entendemos. Pero el decreto, su propósito, su determinación con respecto a las cosas futuras, presentes en nuestras vidas, se llevarán a cabo. ¿Por qué? Porque son decretos de Dios. Ahora, dijo Lucas, que escribió el libro de los Hechos, Hechos capítulo 15, versículo 18, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿De qué habla aquí? Está hablando de la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Dios sabía las cosas que estaríamos pasando nosotros, y ya las sabía. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo. Él es omnisciente.
Él sabe lo más profundo de nuestro corazón. Y la soberanía, según Lucas, la soberanía de Dios está sobre todas las cosas, donde destaca que Él conoce todo desde la eternidad. Hermanos, desde antes que fuéramos engendrados en el vientre de nuestra madre, Dios ya conocía a cada uno de nosotros, ya nos conocía. Dios ya sabía todas las cosas que íbamos a estar viviendo, pasando, tribulación, persecución, necesidades. Ahora, el conocimiento de Dios es perfecto. Pero no solo es perfecto, sino es completo, que abarca todas las cosas, pasadas, presentes y futuras. La pregunta es, ¿habrá algo que Dios no sabe? Diga conmigo, Él lo sabe todo. Él sabe lo que estamos pensando. Él sabe lo que vamos a hacer saliendo de aquí, aunque nosotros no lo sabemos. Pero Dios lo sabe todo. ¿Por qué? Porque Él es perfecto, es perfecto en su conocimiento, es completo. Ahora, los decretos de Dios se llaman su consejo. Ahora, ¿para qué son? ¿Para qué es el consejo de Dios? Es para indicar que son perfectamente sabios. En los decretos, el consejo de Dios no tiene errores, no tiene tacha, no tiene equivocación. También se les llama la voluntad de Dios, para mostrar que Él no está bajo ningún control, sino que Él, como Dios soberano, actúa de acuerdo a su propio placer. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Dios no comete errores, Él no comete accidentes. ¿Qué son los decretos de Dios? Son el designio de su voluntad. Pablo escribe en Efesios 1:11 y dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahora, dice que Dios, en su conocimiento perfecto, en su voluntad perfecta, Él predestinó conforme al propósito de Él. Por eso, si Dios escogió a unos y a otros no, ¿a nosotros qué? Es la soberana voluntad de Dios. Y por eso hay un debate en muchos movimientos de que algunos no están conformes con Dios. ¿Por qué? Si a algunos predestinó, a algunos eligió y a otros no. Bueno, esa es la voluntad de Dios. Incluso todo esto vamos a estarlo viendo en los decretos de Dios. Vamos a estar viendo por qué Dios actuó de esa manera. Pero vamos entrando en calor para ver que los atributos de Dios son únicos. Entonces, los decretos de Dios se relacionan con todas las cosas futuras sin excepción. Cualquier cosa que se haga en determinado momento ya se había determinado antes que comenzara el tiempo. Que lo que algo pasó, algo sucedió, Dios lo había determinado. Si nosotros nos eligió Dios, no es cosa de la casualidad. Es porque Él desde antes de la creación ya nos había elegido, predestinado. Ahora, Dios no simplemente decretó hacer al hombre,
colocarlo sobre la tierra y luego dejarlo bajo su propia guía sin ningún control. No, sino que Dios determinó todas las circunstancias para esta gran cantidad de personas, de individuos. Si también todos los detalles que comprenderán la historia de la raza humana hasta el día final. Dios lo tiene todo bien establecido. O sea, Dios no es como nosotros, desordenado, no. Dios es un Dios de orden, como dice la misma palabra de Dios. Un Dios de orden. Y todo lo que Dios ha decretado, todo se va a cumplir. Ahora, Dios no solo decretó que se debería establecer leyes generales para el gobierno del mundo, sino que también Dios estableció la aplicación de esas leyes a todos los casos en particular. Pero Dios también decretó nuestros días aquí en la tierra. Diga conmigo, nuestros días están contados. Pero ¿sabemos cuántos días vamos a vivir en la tierra? Levante la mano, ¿alguien quien sabe? Nadie. Pero quieras o no, nuestros días están contados por Dios. Sabemos cuándo nacimos, el año, el mes, el día y la hora. Sabemos. Pero nadie de nosotros en vida ahorita sabemos cuándo vamos a morir. Por eso Dios decretó nuestros días aquí en la tierra y nuestros días están contados. Lo mismo que cada cabello de nuestras cabezas están contados. ¿Cuántos cabellos tendré yo? Pero dice el Señor que Él tiene el control de todas las cosas. Podemos ver cuál es el alcance de los decretos divinos a partir de todos los tiempos que se ejecutan en Dios, que es toda autoridad. Por eso, como creyentes, la Biblia nos aconseja que no debemos temer por las cosas que están sucediendo, porque dice el Señor que Él está bajo control. Nada se le ha salido de control. No, todo lo que está sucediendo es por la ley permisiva de Dios. ¿Por qué? Porque Dios permite. Por eso nosotros debemos vivir confiados en el Señor. Ahora, el cuidado del control de Dios, hermanos, llega hasta las criaturas más insignificantes y los eventos más pequeños, como la muerte de un pajarillo, así como la caída de un cabello. O sea, Dios tiene control de todo. Que si un pajarillo se electrocutó, fue la voluntad de Dios. Alguien va a decir, no, este pastor es muy exagerado. No, amigo, es la voluntad de Dios. Dios no ignora los eventos futuros que serán ejecutados por las voluntades humanas. Dios sabe, porque Jesús dijo que habría guerras, rumores de guerras, habría catástrofes. ¿Quién lo dijo? Jesús. Entonces Él sabía que todas estas cosas iban a acontecer. ¿Por qué? Porque Él lo ha predicho en innumerables casos. Y la profecía no es más que la manifestación de su eterno previo conocimiento, su presciencia, que Él lo sabe todo. En las escrituras afirman y dicen que los creyentes, ¿cuántos creyentes hay aquí?
Amén. Ok. Usted como creyente fue escogido en Cristo antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo fuera creado, Dios puso su mirada en usted y en mí y nos escogió. Ahora, esto la mente humana no lo va a comprender, porque la mente humana es una mente finita, no tiene mucho alcance. Y Pablo escribe en Efesios 1:4 y dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué nos escogió? Dice: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por eso aquí quiero hacer esta aclaración. Cuando alguien enseña que la salvación se puede perder, porque dice que si enseñamos que la salvación no se pierde, entonces el cristiano se va a dedicar a pecar, porque dice: bueno, ya soy salvo y la salvación no se pierde. No, pero es que está mal explicado el texto. Cuando dice que la salvación no se pierde, es porque es segura. ¿Por qué? Porque la salvación no la tenemos por obras. La salvación es una gracia de Dios. Y ahora, y aquí está un detalle muy importante que muchas veces no explican, porque dice Pablo aquí, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Ahora escuche bien. Uno de los frutos de la salvación genuina es la santidad. Sí, porque el que es santo cada día procura de ser santo. El que es santo cada día procura de limpiarse más y más por medio de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la que nos limpia, por medio de la comunión con Jesús. Entonces, si alguien dice que es salvo, pero no practica la santidad, sino que anda haciendo sus cosas allá como cualquier persona que no conoce a Dios, entonces esta persona no es salva. Y si realmente después se descara y anda de borracho, anda de drogadicto, y digan: perdió la salvación, no, es que nunca fue salvo. Esa es la realidad, nunca fue salvo. La Biblia es muy segura, porque dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y dice el Señor Jesús: de su mano nadie nos puede arrebatar. Entonces, la salvación en Cristo es segura. Entonces, nos habla que la gracia nos fue dada desde entonces, desde antes de la fundación del mundo. Y segundo de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y aquí está otra clave. Dice: quien nos salvó con llamamiento santo. Escuche bien, llamamiento santo. Cuando alguien es salvo, realmente practica otra vez la santidad, se purifica cada día, porque de eso se trata el llamamiento santo. La persona que es llamada a la salvación se santifica cada día. Muy bien. Dice Timoteo, lo que leímos, 2:1:9, quien nos salvó con llamamiento santo. Y aquí quiero que ponga enfoque también, dice: no conforme a nuestras obras. Porque algunos también enseñan y dicen: no, porque tenemos que añadirle también obras para que la salvación sea completa. Esto es antibíblico realmente. Porque dice la misma Escritura: sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, desde mucho antes de que el mundo fuera. Entonces, esto nos dice que Dios nos ha llamado con un propósito
santo. Entonces, el que es salvo realmente es santo. Y el salvo, verdaderamente salvo, practica la santidad y nunca piensa que como es salvo se irá a pecar nuevamente. Esa persona, si piensa así, no es salvo. ¿Por qué? Porque el llamamiento santo, es decir, la salvación, ¿qué hace? Nos aparta del pecado. Y otra clave, y nos dedica ahora a hacer la voluntad de Dios. Porque lo que hemos recibido, que es la salvación, ha sido por la gracia de Dios, sin merecerla. Por lo tanto, la salvación es un don gratuito de Dios, es un regalo que no nos cuesta, no nos costó, que es otorgado antes de la creación del tiempo y no depende de nuestros méritos. Diga conmigo, los decretos de Dios son sabios. Dios no comete errores. Otra clave, si Dios te llamó, Dios te predestinó para salvación, Dios no se equivocó en usted y en mí, que decía, bueno, pues es que ahora perdió la salvación, entonces Dios se equivocó. No. Pero se abrió una puerta para que diga, entonces Judas, ¿qué? ¿Jesús se equivocó? No, porque era algo que estaba escrito y que tenía que cumplirse. Ya sea por Judas o por otro, pero la profecía se tenía que cumplir. Entonces, los decretos de Dios son sabios, porque Él no comete errores. Y su sabiduría se muestra en la selección de los mejores fines posibles y los medios más adecuados para lograr sus decretos. En tercer lugar, los decretos de Dios son libres. Vamos a ver al profeta Isaías, capítulo 40, versículos 13 y 14. Dice, hace una pregunta: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o lo aconsejó enseñándole? Verso 14. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Hermanos, Dios es infinitamente sabio y nadie puede comprender o enseñarle. Dios es Señor y es Rey del universo. Por lo tanto, nadie puede aconsejarlo o guiarlo. Dios es el creador y sustentador de todo el universo y su poder es incomparable. Es más, Dios estaba solo cuando hizo sus decretos. Estaba solo cuando hizo sus determinaciones. Y cada decreto, cada determinación que Dios hizo no fue influenciada por ninguna causa externa. Él era libre de decretar o no decretar una cosa u otra. Y esta libertad debemos atribuirle a aquel que es supremo, independiente y soberano en todos sus actos. O sea, nadie le dijo a Dios, oye, ¿por qué mejor no decretas esto? ¿Por qué no mejor salvas a aquellos y a aquellos no? ¿Por qué no? No, nadie. Él dice que estaba solo desde la eternidad. Los decretos de Dios son absolutos e incondicionales. La ejecución de los mismos no se suspenden bajo ninguna condición que pueda o no realizarse. Y en cada caso donde Dios ha creado un fin, también ha creado todos los medios para dicho fin. Hombre, créame que yo a veces cuando estaba preparando esto me cansaba y
cerraba mis ojos y oraba, y a veces me levantaba, porque, hermanos, realmente la mente de Dios es una mente infinita, que uno como ser humano, pues muchas cosas no las alcanza a comprender. Cuando estamos viendo que, por ejemplo, el decreto de la salvación de sus elegidos, muchos están batallando todavía en eso y están en esa guerra en su mente, en su corazón. Pero ¿por qué Dios? Entonces Dios es injusto. No, porque más adelante vamos a ver también, ciertamente, que Dios eligió, predestinó a unos y a otros no. Pero también la misma Biblia dice que el hombre también es responsable. Y vamos a dar una enseñanza profunda en eso. ¿Por qué razón, hermanos? Escuchaba al hermano que ya está con el Señor, John MacArthur, Paul Washer y a otros teólogos eruditos en la escritura, Michelén, el pastor doctor Núñez, y estaban combatiendo, ¿verdad?, sobre las falsas doctrinas que están entrando a la iglesia. Y hablaba sobre la importancia que en la iglesia se debe dejar de hablar de mensajes que, ¿cómo se llama? ¿Cómo es la palabra? Que te animan. ¿Cómo hay una palabra? Mensajes de motivación para que el congregante no se aburra, para que se sienta bien. No, dice, es importante, iglesia, que se predique doctrina, porque la doctrina la han dejado, han sacado la doctrina de la iglesia por meter ese tipo de mensajes, para que se sientan bien, para no ofender al pecador. Y decía el pastor Núñez de la importancia que nos preparemos cada día para combatir las herejías que han entrado a la iglesia cristiana. Por eso el decreto de la salvación de sus elegidos, la Biblia enseña que es un decreto que obra en fe en ellos. Pero ¿quién pone esa fe para que creamos en Cristo? Pues Dios, por medio del Espíritu Santo. Dice 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13: pero nosotros sabemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y es lo que decía el hermano Michelén. La iglesia hoy se ha apartado de este llamado santo, se ha apartado del principio de la salvación, que es mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, en la palabra, en Cristo. Y hay muchos lugares, ya no se menciona mucho la palabra de Dios, se toca un versículo solamente, pero no hablan nada de ese versículo. Hablan de otras cosas, pero menos del versículo que hablaron. Entonces, Dios nos ha elegido para salvación, pero no por obras, sino por su gracia y amor. Y Dios dice que su consejo permanecerá y hará todo lo que quiere. Por eso yo me preocupo mucho en que siempre sea el consejo de Dios, que sea la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la única que va a permanecer. Dice Isaías capítulo 46, versículo 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la eternidad, lo que aún no era hecho, que digo,
mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces, Dios, por medio de su palabra, por medio de su consejo, Él hará todo lo que Él quiera hacer. Entonces Dios tiene un plan eterno que abarca todo, desde el principio hasta el fin. Dios es Señor y Rey del universo. Y todo sucede según su voluntad y propósito. Y luego Dios anuncia lo que va a suceder y luego lo cumple, demostrando su poder y control sobre todas las cosas. Dios no es como los mencionados profetas de este tiempo. La otra vez en una entrevista en vivo fue un mentado profeta y dijo y puso una fecha para el arrebatamiento de la iglesia. Y la conductora de la televisión le dijo, ok, dice, vamos a hacer una cosa. Si el rapto de la iglesia no sucede en la fecha que usted dice que va a suceder, ¿usted vendría al siguiente día? Dice sí. Y así pasó. La fecha se cumplió que dio, pero el rapto no se ha dado. Y él fue a la otra entrevista, pero ahora, en vez de reconocer que se había equivocado, puso otra fecha. Y así hay muchos. Por eso es importante que el cristiano ame la doctrina de Jesucristo, que la desee, que no venga para escuchar mensajes motivacionales, pero aquí no existen esos. Aquí amamos la doctrina, menos yo amo la doctrina de Cristo. ¿Estamos confiando en el plan eterno de Dios y su soberanía en nuestras vidas? Es una pregunta que hago. Por lo tanto, tenemos que reconocer que Dios tiene un propósito para todo lo que sucede. Pero, ¿sabes qué? Tenemos que alinearnos con la voluntad de Dios. Porque si no nos alineamos, el propósito no se cumple. Y necesitamos alinearnos. Y ahora escuche bien. Y voy a poner un ejemplo de reflexión para ser más claro. Los que tenemos un vehículo, o los que saben de vehículos, hay un oficio que se llama suspensión, alineación y balanceo. Si alguien tiene un vehículo y el vehículo le suena como a chatarra, como a latas arrastrando, dice, híjole, no le sirve la suspensión. ¿Y qué hace? El dueño del vehículo lleva su vehículo al especialista en arreglar suspensiones de vehículo. Lo alza en el gato hidráulico y ve, mira, no le sirve el soporte, la terminal, no le sirve esto, y por eso la llanta la está gastando mal. ¿Qué tiene que hacer? Hay que cambiar todo esto para que deje de sonar y una vez que le cambiamos todo, hay que alinearlo para que el carro no se vaya ni a la derecha ni a la izquierda, para que vaya derechito. Porque si está desalineado, la llanta, como va rodando, trabaja mal, se desgasta de un solo lado. Sufre la llanta, desgaste. Así el cristiano. Cuando un cristiano anda desbalanceado, que se va para donde quiere, sufre. Hay consecuencias. ¿Qué necesita? Que venga el Señor nuevamente y la palabra del Señor le va a quitar ese ruido que anda haciendo y lo va a enderezar. Lo va a guiar para que no tenga desgastes, no tenga problemas. Muy bien.
Ahora, con la inmutabilidad y la invisibilidad de los decretos de Dios, la Biblia enseña claramente que el hombre es una criatura responsable, lo que decía hace rato, y que debe dar cuentas por sus acciones. Sí, Dios predestinó a unos. Sí, Dios eligió a unos. Pero también el hombre es responsable y ese hombre debe y dará cuentas por sus acciones. Esto nos dice que si Dios ha decretado todas las cosas que suceden o no suceden, ahora todos los que admiten la existencia del ser de un Dios, también admiten que Él sabe todas las cosas de antemano. Para ir resumiendo, negar los decretos divinos sería predicar un mundo y todos sus asuntos regulados por el azar. Es decir, sin ningún plan o un destino ciego, como dijo Pablo, como golpeando al aire. Ahora, si así fuera, la pregunta es, ¿qué paz? ¿Qué seguridad? ¿Qué consuelo habría para nuestros corazones y mentes? La pregunta es, ¿a qué refugio podríamos acudir en la hora de necesidad y prueba? En ninguno. Pero confiamos en la gracia y en la soberanía de Dios y en sus decretos, que Él tiene el control de todas las cosas. Quiero dar la siguiente conclusión. Dios es soberano, Dios es sabio. Y como Dios, Él tiene un plan eterno. Diga conmigo, Dios nos ha elegido. ¿Y sabes qué? Y cuando Dios nos eligió, ahora nos revela su plan. Pero aquí hay un detalle. Hay muchos que son escogidos, elegidos por Dios, salvos por Dios, pero aún no conocen la revelación, el plan de Dios. ¿Por qué razón? Simple, sencillo. Voy a hacer una pregunta, no me la conteste, es entre usted y Dios. Lunes, martes, miércoles. ¿Cuántos de nosotros hemos leído la Biblia en estos 3 días? No me lo diga, es entre Dios y usted. ¿Cuántas horas, minutos hemos dedicado un tiempo de calidad a Dios para platicar con Él? No me lo digas, es entre usted y Dios. Veamos cómo está la situación. Si Dios es soberano, es sabio, Él tiene el plan eterno y nos ha elegido y nos revela su plan. Pero el plan, la revelación está en la Biblia. Ahí está. No podemos conocer el plan de Dios, la revelación de Dios, si no pasamos tiempo de calidad en las Escrituras, en la Biblia. Por tanto, la invitación en esta noche es que confiemos en la soberanía de Dios para nuestra vida, que busquemos entender y que nos alineemos a su voluntad, que seamos creyentes agradecidos por su amor y gracia, y sobre todo que confiemos en su sabiduría y en su poder. Este es Dios. Y la iglesia debe estar llena de la doctrina. La iglesia, el creyente.
Porque Dios lo ha llamado para eso. La doctrina, la revelación de la palabra es la que nos da la santidad. Es la que nos limpia, la palabra del Señor. Si he podido darme a explicar, gloria sea al Señor. Y si no pude darme a explicar, yo creo en la soberanía del Espíritu Santo, que Él nos puede revelar de una manera más profunda la palabra del Señor. Pero Él quiere humildad, que le reconozcamos que solamente Él nos puede ayudar. Oramos. Padre celestial, te damos gracias. Señor, nos maravillamos ante tus decretos tan profundos y misteriosos. Señor, eres un Dios de amor y gracia, que nos revelas tu plan y propósitos a través de tu palabra y el Espíritu Santo. Pero como explicamos hace un momento, para conocer la revelación, Señor, de la salvación y de tu plan divino, es necesario ir a tu palabra. Y el Espíritu Santo, que es el que nos guía y es nuestro maestro, Él nos enseña. Señor, nos rendimos ante tu soberanía infinita. Reconocemos que tus caminos son más altos que los nuestros y tus pensamientos más profundos que los nuestros. Señor, pedimos que nos reveles tus secretos. Padre, ayúdanos a entender tu plan y propósitos para nuestras vidas. Danos la fe para confiar en ti, incluso, Señor, cuando no entendemos. Y que nuestro corazón sea sensible a tu voz y que nuestro espíritu sea guiado, Señor, por tu Espíritu Santo. Porque no hay de otra. Porque someternos a la dirección de tu Espíritu Santo, Él nos va a conducir siempre a la verdad de tu palabra, Señor. Te agradezco y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Gracias, Padre. Amén.